Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme, como siempre, en Contexto. Todo el país está atento a lo que traerá la tormenta Beryl, que en 72 horas, en menos de 72 horas, su fuerza podría sentirse en la República Dominicana. Desde ya, 15 provincias han sido declaradas en alerta. Usted debe darle seguimiento a este fenómeno. Desde este domingo, Beryl se ha convertido en movimiento de preocupación. Este fenómeno se mantiene inestable con su desplazamiento hacia el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, prevé que el huracán Beryl provocará lluvias de 3 y 6 pulgadas en Barbados y las islas de Barlovento en su movilidad al Caribe. En la mañana de este lunes se prevé su desplazamiento a través del Mar Caribe sureste y el centro hasta el miércoles. En el país se mantiene la vigilancia en la costa sur, desde Punta Palenque hacia el oeste hasta la zona frontera, así como en la costa sur de Haití, ante el progreso de Beryl en las últimas horas. El Centro Nacional de Huracanes considera que el huracán permanezca con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y se espera que sea peligroso en su desplazamiento hacia el Caribe. San Vicente, Granadinas y Granadas corren el mayor peligro por el núcleo de la tormenta. Su furia fue sentida en Barbados, Granadas y Trinidad y Tobago. Los expertos consideran que Beryl es un huracán peligroso e inusual para esta época del año, pero espera que se debilite a mediados de esta semana. Silvia Grullón, ACD Media Noticias. Hay que estar atento a todo lo que dicen las autoridades para evitar tragedia mayor. Hasta el momento no implica que el ojo del huracán impactará a República Dominicana, pero sí sus vientos y la lluvia podrían sentirse con fuerza en algunos puntos del país. Lo importante es seguir las recomendaciones de las autoridades. Aquí, en todo lo que es el grupo ACD Media, estaremos dándole seguimiento muy de cerca al fenómeno atmosférico. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos también les diremos de qué tormenta se debe cuidar la población. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Otro tema al cual se le da seguimiento muy de cerca y que provoca preocupación, especialmente en los sectores más pobres, es lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Es mucho lo que se ha dicho, la controversia, el debate, pero realmente ¿qué tanto eso impactará en los bolsillos de los pobres o qué tanto beneficiará la economía y a la gran mayoría? Vamos a ver esta historia de la opinión de diversos sectores en torno al tema para conversar con nuestro experto. Los empresarios reconocen la importancia de una política fiscal equitativa y eficiente que contribuya al desarrollo económico y sostenible del país, así como a la consolidación de las finanzas públicas. Nosotros estamos de acuerdo que es obligatoria, obviamente tiene que ir acompañada también de la reforma al Código Laboral y la reforma a la Ley de Seguridad Social, porque para un empresario, un micro, pequeño empresario formalizarse, tiene que cambiarse obligatoriamente estos dos códigos.
Sin embargo, el economista Henry Gebral manifestó su preocupación en relación con ciertos aspectos específicos de la reforma fiscal actualmente propuesta y de las nuevas normativas laborales. No es fácil, no es un asunto para resolverlo en un año, habrá de ver resultados en los próximos 5 o 6 años, por lo que ha dicho el presidente es cierto. Uno de los objetivos es poder duplicar el tamaño de la economía en menos de 10 años, pero más importante, que eso se traduzca en mejoras condiciones de vida de la gente. Los empresarios subrayaron la necesidad de que cualquier reforma fiscal sea diseñada de manera integral, transparente y consultiva, contando con la participación activa y representativa de los diversos sectores económicos y sociales de la nación. Estas reacciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la nueva sede de la Cámara Dominico-Brasileña, celebrada en el edificio Alfonso, ubicada en la Tiradentes, en el Distrito Nacional. Rosángel. Bueno, ahí está la opinión de diversos sectores, empresarios, economistas, que han emitido su juicio, su opinión sobre el tema de la reforma. Para analizar lo que es la reforma fiscal, un experto en economía, Henry Gebral. Henry, gracias por acompañarme y gracias por estar con nosotros en este espacio. No, a ti gracias por la invitación, este importante espacio y para hablar de tan importante tema, ¿no? De entrada, he oído miles de opiniones, desde expertos, economistas, comerciantes, periodistas, pero ¿en qué se basan esas opiniones? ¿Quién conoce el proyecto de reforma? No, mira, ese es un buen tema lo que tú estás diciendo, que obviamente la gente está expresando sus opiniones, sus deseos, sus preocupaciones, pero nadie ha sido capaz hasta el momento de opinar sobre alguna propuesta, porque propuesta no la hay todavía. No ha habido una propuesta desde el sector oficial. Se pensaba, ¿verdad?, de que rápidamente se fuera a conocer. Toda la impresión de que, como es un tema complejo, porque no se trata solamente de una reforma fiscal, sino de una reforma fiscal parte de un conjunto de otras reformas. Entonces tú tienes aspectos de la reforma fiscal que tienen incidencia sobre otros puntos, la seguridad social, la parte laboral, el tema del sector eléctrico, el tema eventualmente de la tenencia o no de ciertos activos del Estado, el tema del Banco Central, en fin. Entiendo yo que se va a tomar un poquito más de tiempo y probablemente esperar el 16 de agosto con el nuevo Congreso, ya con el presidente rejuramentado como presidente, para dar a conocer primero el tema de la reforma constitucional, inmediatamente después el tema de la reforma fiscal y probablemente de las otras. Por mientras, lo cual me parece perfectamente justo, es que cada quien exprese lo que le entiende que se deba de hacer, lo que no se deba de hacer. Otros estarán opinando más bien para defender sus intereses y otros, quizás con más sentido de responsabilidad, vamos a estar pensando qué es lo que es bueno, qué es lo que es mejor para la República Dominicana. He oído mucho de que es necesaria la reforma. ¿Cómo me convencen a mí o a José, ese que está viendo en su casa, un hombre de a pie, de por qué es imprescindible una reforma? Mira, yo creo que yo he tenido hasta el momento un discurso, una voz un poco diferente a lo que muchos he escuchado, probablemente siendo la voz más optimista y positiva. ¿Por qué? Porque yo considero que hoy en día la República Dominicana, este país en el cual estamos todos viviendo, está en un momento histórico. Estamos en un momento histórico donde si logramos hacer las cosas bien, lo cual quiere decir hacer un paquete, un conjunto de reformas, lo que se plantea, como lo dijo el presidente de la República, es que en menos de 10 años se puede
volver a duplicar el tamaño de la economía dominicana, pero esta vez un crecimiento que le puede beneficiar a cada uno de los que vivimos en la República Dominicana. De no hacer las reformas, lo más probable es que el crecimiento actual que se ha reanudado después del COVID se va a ir asfixiando y van a empezar a crecer legítimas presiones sociales, porque eso de estar creciendo como lo hemos venido haciendo en los pasados 20 años, que fue un crecimiento extraordinario. Eso te iba a decir, Sí. todo el mundo habla de la economía y dice, bueno, eso será en la cabeza del gobernador, porque ese crecimiento sostenido que se ha tenido sobre la economía, la gente común no la siente en el bolsillo. No lo sienten, pero sí lo ven. Y por eso no es sostenible socialmente seguir creciendo así. Yo creo que es indeniable para mucha gente que no están recibiendo el crecimiento, ver cómo porciones importantes, en cambio, de la población han mejorado considerablemente su estilo de vida. Se ve como físicamente se ha ido transformándose no solamente la ciudad de Santo Domingo, sino ya varias cabeceras de provincias están mostrando un rostro completamente distinto a lo de hace 10 o 15 años, con niveles de consumo por parte de ciertos hogares, que ha hecho que probablemente este crecimiento ha ido creando un grupo de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones quizás de dominicanos que tienen un nivel de vida que no tenían hace 10 o 15 o 20 años, inclusive si se compara con parámetros internacionales, pero al mismo tiempo tenemos todavía gran parte de la población que vive más o menos en las mismas condiciones de hace. Entonces, una cosa es sentir que el crecimiento no te ha llegado, que eso te crea frustración, pero más frustración te debe de producir el hecho de ver que otros, en cambio, sí han recibido este crecimiento. Entonces, por ejemplo, esto es el tema de un crecimiento reformas que se ve, como tú dices, pero quizás yo no lo veo. Es lo que yo siempre he dicho, las ferias de vehículos. Son 5 o 6 ferias. Si tú ves lo que dice cada banco de lo que vende en compra de vehículos, que no es una necesidad perentoria para el ser humano, eso es ese crecimiento. Sí, pero entonces tú ves que efectivamente, vamos a decir que de manera material, a nivel de consumo, ha habido un incremento importante para el 40 al 60% de la población que vive algunos muchísimo mejor que hace 10 años, otros mucho mejor, otros mejor, pero entonces un grupo de la población que ve que ha habido crecimiento, pero que no le ha tocado este crecimiento. Y por eso que yo creo que definitivamente, fíjate, hace 30 años atrás, la República Dominicana, que era muy diferente a la República Dominicana de hoy, producto de una profunda crisis económica, social y política, emprendió una agenda de reformas que permitió pues, este crecimiento que hemos tenido hasta la fecha, pero fue un crecimiento extraordinario. Ningún país en el área tuvo este crecimiento, pero este crecimiento no fue lo suficiente incluyente, inclusive para que le llegue a toda la población. Entonces, eso es lo que está en juego. Cuando el doctor Balaguer en el 94 o 95 dijo que estaba entregando ahí un avión listo en la pista para despegar, lo que está en juego ahora no es un avión, es un cohete para viajar a las estrellas. Eso es lo que pudiéramos construir como relatos, hacemos las reformas. Si no hacemos las reformas, la República Dominicana va a perder. Y no la República Dominicana, los dominicanos, y especialmente el dominicano de a pie, va a perder la oportunidad de mejorar sus condiciones. ¿Cuáles son las prioridades que debe tener la reforma para que la gente común la asimile? Mira, definitivamente, tan importante como las medidas adecuadas, el relato, la narrativa, lo que tú vas a construir para que la gente vea, mira, a dónde me quieren llevar con eso, dónde y cuándo me voy a beneficiar. Todavía hay una serie de grandes problemáticas que, a pesar del crecimiento económico, no se ha podido resolver. Podemos hablar del tema del acceso al agua, el tema de la salud,
el tema de la educación, que a pesar del 4% al PIB, todavía los resultados no están quizás a la altura de lo que se esperaba, la situación del sector eléctrico, en fin, una serie de cosas para las cuales se necesita que el Estado pueda hacer un mejor trabajo. Y para eso se necesita un Estado que pueda gastar o invertir más, pero para eso necesitamos entonces un Estado que pueda gastar e invertir mejor. Porque una serie de cosas que llamamos los bienes públicos, la salud, el aire, las carreteras, la escuela, en fin, todas esas cosas que no son cosas de propiedad privada, se necesita que desde el Estado eso se pueda hacer bien. Porque, fíjate, muchos de los problemas que hemos tenido en el país, esos problemas colectivos, hasta el momento lo que habían recibido eran soluciones individuales. Con soluciones individuales, entonces el problema eléctrico no es un problema eléctrico para quien vive en una muy buena casa, un edificio bueno, porque tiene una planta. El problema de seguridad es menos un problema para el que tiene entonces seguridad privada, lo mismo con la escuela, con la salud, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos a través de esas reformas de que esos problemas colectivos puedan tener una solución colectiva, y eso quiere decir que desde el Estado se esté aportando una respuesta. Esto tiene más sentido, punto de vista económico y social, es mucho más efectivo, y eso es el parte, lo cual quiere decir que entonces necesitamos sí, un Estado que pueda tener más dinero. Algunos te dicen, no, pero mira, la reforma no es necesaria si se maneja mejor el gasto. Por más que tú mejores la calidad del gasto, las necesidades que tú tienes, por ejemplo, en el caso del sector salud, que se está invirtiendo a nivel público, menos de la mitad de lo que se debería, en función de lo que dice la propia ley. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley. No se ha podido, probablemente por dos razones. Una, porque la inflexibilidad, el carácter casi religioso del 4% a la educación ha hecho de que obviamente le quitaba espacio para más dinero para salud, y del mismo modo el gasto que se tiene que dedicar al pago de los intereses de la deuda se está llevando hoy en día a un presupuesto equivalente ya al sector ahí hay un educación. Tema del relato, Henry, como tú bien señalas. Por ejemplo, se invirtió, se hizo un aplauso y se logró el 4%, invirtiendo miles de millones en el 4%. En 15 años no se ha resuelto el tema de la educación. Entonces, ¿qué garantía yo tengo de que si el gobierno recibe más dinero, si salud recibe más dinero, ese dinero no se evapora en las manos de los funcionarios? Que por eso que tú no puedes estar apostando solamente a un caballo, que era el tema de la educación, y además encerrarte en una narrativa donde el solo hecho de haber cumplido con haber gastado de la forma que sea el 4% a la educación, 4% del PIB, con un PIB que iba creciendo súper rápido, sin pensar que primero había que pensar en la calidad de la educación. Yo no estoy diciendo, porque hay que reconocer que ese 4% de la educación fue una tremenda conquista de la sociedad dominicana. Fue la sociedad que logró imponer eso está hecho, y probablemente en algunos momentos era indiscutible que el 4% era un mínimo, porque también había que dar condiciones materiales básicas. Una vez que tú has hecho la parte supuestamente más fácil, que hacer la inversión en infraestructura, sí. Que resulta muy bonito desde el punto de vista político, porque tú puedes inaugurar y ver, sí. y te voy a inaugurar 1, 2, 3 veces la misma escuela. Ahora un cerebro tú no lo vas a inaugurar. Entonces, esto, tú lo ves que los resultados de las pruebas PISA están mostrando, eso sí, porque hay que estar justo también con esto, han habido avances. Ahora, si esos avances están a la altura del 4%,
Yo sé que eso es materia a discusión. Yo no soy un experto del sector de la educación, pero yo creo que en esos momentos de discusión todo es bueno para discutir y lograr. Quizás es ahí donde debemos aprovechar ese tiempo hasta mitad de agosto para que, en vez de estar hablando tanto en discutir los cómo de las reformas, cuáles medidas, que si le pongo 16 o 15 al ITEVIS, que si le cobro o no el ITEVIS a tal o tal cosa, más bien deberán tratar de centrarnos en discutir cuáles son los objetivos de la reforma, porque ahí es más fácil llegar a un consenso. Y ahí tenemos muchas cosas sobre las cuales yo creo que la gente pudiera estar de acuerdo que si queremos hacer una reforma que tenga sentido, esta lista de puntos se tiene que atender, se tiene que resolver. Y una vez acordado esto, entonces la discusión sobre las medidas es un poco más fácil de llevar. Los que se oponen a la reforma hablan de que la presión tributaria, que es de un 14%, es más porque la gente tiene que cubrir las necesidades propias de esa deficiencia del Estado, de que la ineficiencia para cobrar la evasión o superar el tema de la evasión, por ejemplo con el ITEVIS, son temas que antes de reforma deben plantearle solución. Me gustaría que me responda eso cuando retornemos en un instante. Ya regresamos con nuestro invitado analizando el tema de la reforma fiscal. Continuamos conversando con nuestro invitado Henry Ebrard, analizando el impacto o qué traería la reforma fiscal. Cuando nos fuimos a la pausa, Henry, se quedó en el tintero, es decir, la gente entiende que antes de hablar de reforma, el Estado debe eficientizar algunas cosas, lo que usted hablaba del gasto, el tema del cobro del ITEVIS, la evasión. ¿Cuál es tu opinión? Es que yo creo que debe ser inclusive parte central de la reforma. La parte central de la reforma debería estar de ir reduciendo todos esos hoyos que hay, ¿no? O sea, hay unos baches, unos huecos. Es como si tú tratara, si tú ves esta parte de la economía dominicana, se parece un poquito a una raqueta de tenis. Una raqueta de tenis en cuyas cuerdas le falta la mitad. Sí. Entonces, mira, tú quieres pegarle la bola. Y entra por la perforación la bola. Y entra por la perforación. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de eso, que yo creo que sobre esos puntos tiene que haber un consenso unánime. Primero, vamos a ver, mira, en el tema de la parte laboral, yo creo que hay dos cosas que atender. Uno es que claramente los salarios reales, o sea, el salario después del tema de la inflación, si bien ha habido algunos avances con los últimos ajustes que se hicieron, todavía el nivel salarial está por debajo de donde quisiéramos que estuviese. Entonces, acompañando la reforma fiscal, parte de la reforma con una R mayúscula, debe haber un acuerdo donde la sociedad se va a comprometer en cómo en 5, 6, 10 años van a ir subiendo los salarios por encima de lo que es la inflación. Esto es un acuerdo que me parece indispensable y que solamente es posible si hay una reforma con una R mayúscula. En esto ya hay un beneficio que no vamos a tener si no hay la reforma. Dos, del mismo modo, en la parte laboral tenemos el problema de la informalidad del empleo. Los datos oficiales están hablando de un 58, 59%, pero eso es contando al sector público, que por definición es 100% formal. Sí, sí. Si sacamos del cálculo, ¿verdad?, los 700.000 del sector público. Entonces, tú ves que en el sector privado, hoy en día, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Un objetivo que me parece razonable es, y en eso asumo que todos pudiéramos estar de acuerdo, que sería más normal tener una situación donde de cada 3 empleos en el sector privado, 2 sean formales y uno solo informal. Cambiar esto. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en esto y decir que, oye, mira,
dado que estamos en un 66%, llegar a un 33%, que bajarlo a la mitad, pues nos va a tomar 5, 8, 10 años, 15 años, lo que sea. Pero que eso sea un objetivo indiscutible, que gane quien gane las próximas elecciones. Ese objetivo no se va a cambiar porque es un objetivo de la sociedad. Del mismo modo, y tú ves que ya en esas ambas cosas no es estrictamente algo fiscal. Pero si la fiscalidad no toma las buenas medidas, tú no vas a poder lograr una mejor formalización. Tú necesitas incluir en la reforma una serie de medidas para poder incorporar todas esas empresas micro y pequeñas que en las condiciones actuales, probablemente con toda la razón, no ven el beneficio de formalizarse. De hecho, eso creo que fue un muy buen aporte del Banco Central y del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, este estudio que se ha hecho sobre el sector MIPYMES, que nos ha permitido tener mejores datos sobre el aporte, las condiciones y todo eso. Entonces, al acordar esto, el nivel salarial, el nivel de formalidad, tengo que asegurarme de que yo no voy a tomar medidas en contra de ese objetivo en la parte fiscal. Por ejemplo, si tú no modificas la fiscalidad de las empresas micro y pequeñas, bajando la tasa de impuesto a la renta para esas empresas, eliminando el tema de los anticipos, el anticipo, exacto. Si tú no creas algo parecido quizás a un monotributo, como lo han hecho con cierto éxito algunos países de la región como Uruguay, por ejemplo, entonces tú no vas a poder lograr el objetivo. Por eso tú tienes que trabajar esas varias cosas. En la parte laboral y social, tenemos que meter el tema de la seguridad social. No solamente por el tema... Ahí te iba a decir, porque se habla de reforma, por ejemplo, la prioridad de la seguridad social que se modificó hace más de 20 años era la atención primaria. Todavía no ha podido cumplirse. Entonces, con esa... De nuevo, tú ves que yo creo que todos debemos estar de acuerdo, y los que no están de acuerdo claramente se van a ver identificados como los únicos que se benefician de la situación actual, que son ciertos prestadores de salud, de servicios de salud, que solamente ven, lamentablemente, como mucha gente lo siente, la salud como un negocio. Y la salud no puede ser un negocio. Ahora, un trabajo bien hecho se merece, es una muy buena compensación, ¿ok? Que es diferente a que se convierta en un negocio. Entonces, ahí, en el tema de la salud, tú mencionaste efectivamente la atención primaria, y la atención primaria es algo que te puede costar 20.000, 30.000, 40.000 millones poder instalar los centros de atención primaria de salud, y eso tú lo tienes que empezar ahorita, tener esto en el presupuesto 2025, que sea una parte de este dinero adicional que tú vas a recaudar, tiene que ir ahí. Si va ahí, va a pasar algo muy interesante. La queja muy legítima de la gente es que cuando el ciudadano a pie está buscando medicina en las boticas y no la consigue, tiene toda la razón de sentirse muy molesto. Entonces, tener los centros de atención primaria de salud va en la buena dirección, y para eso hace falta dos cosas: la voluntad política y tener los ingresos. Con la reforma, ambas cosas están conectadas. Pensiones. Dentro de 10 años, mira, dentro de 10 años se va a empezar a pensionar el primer grupo que entró con la ley de pensiones, y lamentablemente el porcentaje con la... El mínimo. Entonces, eso quiere decir que estamos todavía aún a tiempo de hacer las modificaciones para eso, porque si no, tú no vas a tener tiempo de ir resolviendo el problema de los que van a hacer dentro de 10 años. Entonces, esto tiene que ser parte también de las reformas, y eso puede tener incidencia en lo del presupuesto del Estado, porque quizás el modelo que tú te vas a inventar va a requerir quizás una participación desde el Estado, quizás modificar, pero eso tiene que ser parte también
de la reforma, porque el tema es que la gente pueda vivir mejor. Entonces, tú puedes vivir mejor si tú tienes mejores salarios, si tú tienes un empleo más formal, si ya tú tienes mejor acceso a una mejor salud, más cerca de tu casa, sin tener que ir a un hospital, y que tú tienes una mejor garantía de que cuando ya tú vas a querer o poder o tener que dejar de trabajar, tú vas a recibir un ingreso más acorde a lo que tú ibas cuando tú trabajabas, que es esta pensión digna, la pensión digna. Y de nuevo, por eso hay que ir a los que es. Acordemos nosotros que es una pensión digna, porque sí, la pensión digna es el único propósito que tener un sistema de pensión. No es financiar cosas de desarrollo de largo plazo, es accesorio. Garantizarle la vejez tranquila a una gente. Eso es, un sistema de pensión tú lo haces no para financiar carreteras, tú lo haces para brindar pensiones dignas a la gente. Si con este ahorro tú puedes construir carreteras, fabuloso, pero eso no es el objetivo primero. El objetivo primero es una pensión digna. ¿Qué es una pensión digna? Acordemos esto. 3 elementos yo propongo. Que tu pensión no sea inferior al 70% del salario de referencia. Después, mira, hay que afinar los cálculos, que si 70% es mucho, si puede ser 60 ahora, ir progresivamente llegar a 70, y cuál debe ser el salario de referencia, si es el último, el promedio de los últimos días, o sea, lo que sea. Pero primero, acordar que 30%, que es más o menos lo que da ahorita la fórmula, eso no va. Eso no puede ser. Entonces, 2, que esta pensión esté protegida por inflación. Porque si no, ¿de qué que haya indexación? Tiene que haber un mecanismo de indexación. Y 3, tiene que haber, conjuntamente con la pensión, un seguro de salud. Fuera de esto, tú no estás dentro de lo que se llama una pensión digna. ¿Tú crees que no va a haber consenso sobre eso? Tiene que haberlo. Por lo menos en la población sí, en lo que yo no veo quizás sea en lo empresario, en lo político. Pero de nuevo, no importa. Debemos de entender, y yo creo que, mira, los empresarios están claros, el sector privado está claro, lo que tú buscas es la sostenibilidad de tu negocio. Señores, no es sostenible que la economía crezca cada año 5, 6, 7%, dejando de lado una parte de la población. Entonces, con las reformas, no solamente vamos a garantizar la sostenibilidad social del modelo, sino que, señores empresarios, en vez de crecer 5% al año en la economía está creciendo al 6, al 7%, que es lo que nos dicen los organismos multilaterales, que nos dicen, mira, si ustedes hacen las reformas, el crecimiento va a ser más alto, va a haber garantía de que la parte social se va a tranquilizar porque tú vas a tener más dinero, la mejor condición de vida para la gente. Mejores condiciones de vida, lo cual hace que el consumo va a mejorar. Entonces, si apoyamos a la producción local, que es también uno de los nortes de las reformas, que este consumo adicional no significa un incremento desmedido de las importaciones, sino que un incremento saludable de la producción local. De esto yo creo que se trata, y ahí tiene que haber consenso. Una vez establecido el consenso, bueno, claro, cada quien puede ir defendiendo, mira, sus intereses. Cómo se va a financiar eso, cómo se va a costear eso, pero antes de hablar del costo de algo, hay que definir qué es lo que vamos a querer hacer. Y ahí yo creo que con este consenso general, que se puede tener un consenso básico bastante amplio, entonces esas discusiones son más fáciles de llevar, especialmente si pensamos que, mira, no todo se va a poder lograr desde el principio, pero sí parte del relato, tiene que haber algunas ganancias rápidas para la gente. Ver que inmediatamente las cosas están produciendo resultados. Conociendo tú, como conoces ya la sociedad dominicana, porque ya tú eres dominicano, ¿tú entiendes en tu interior realmente que habría voluntad política? Y cuando hablo de voluntad política no hablo solamente del gobierno. Fíjate que la oposición ya puso un brazo de distancia y los empresarios, los grandes empresarios
estarían dispuestos a flexibilizar para lograr eso. Pero mira, de nuevo, es cuestión de proyectarse. Mira, hoy tú estás sentado en esta silla. Mañana tú puedes estar en mi silla y yo estar en la tuya. El gobierno de hoy, la oposición de mañana y viceversa, un modelo democrático. ¿Eso pasó? Que ha mostrado que es la República Dominicana. Inclusive, señores, no perdamos de vista que quizás más importante que el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, que es notorio a nivel internacional reconocido, o sea, la República Dominicana en esto es, no es un milagro económico, porque yo no creo en los milagros. Hay pruebas de fe, ¿no? No hay amor, sino pruebas de amor. Ahí hay pruebas de realidades de esto. Pero además de esto, y esto todavía no lo estamos viendo localmente quizás, porque ya nos hemos acostumbrado a eso y esperamos nunca perderlo. Es como la playa nosotros, pero la playa es algo cotidiano, a un madrileño. Pero mira, esta paz social, esta paz institucional, la estabilidad política. Y la estabilidad política que ha logrado la sociedad dominicana es hoy en día un activo tan importante como el mismo crecimiento económico. Hoy en día, la valoración que se tiene de República Dominicana, especialmente con todo lo que está pasando en todo el continente. Mira la semana pasada lo que acaba de pasar en Bolivia. Te muestra que cuando un inversionista a nivel internacional pone su mirada a la región, desde México hacia Tierra del Fuego, la República Dominicana es doblemente el mejor lugar donde poner su dinero, porque hay un crecimiento que no lo hay en otro sitio y hay una estabilidad institucional, social, que se perdió lamentablemente de nuevo en la mayoría de los países de la región. Entonces, esto lo tenemos que preservar y por encima, mira, poner este cohete, ir a las estrellas. Y te voy a decir una cosa, y eso nuestros amigos empresarios lo van a entender muy rápidamente. En la actualidad, la nota de crédito del país, la nota que te ponen las agencias crediticias como Standard & Poor's, Moody's o Fitch, nunca en la historia de la República Dominicana tuvimos tan buena calificación. La semana después de las elecciones de mayo, Standard & Poor's publicó un informe muy interesante que decía que a raíz de las elecciones, ahora lo que le tocaba a República Dominicana, aprovechando la recuperación económica después de la crisis de inflación y de COVID, la estabilidad social y la fortaleza política de un gobierno que acaba de ganar elecciones, ese era el mejor momento para implementar esas reformas de las cuales estábamos hablando. Y decía que de iniciar esas reformas, las agencias internacionales iban a subir nuevamente la nota del país. La calificación. Al subir esta calificación a final del año, a principio del año, vamos a estar nada más a un peldaño más de alcanzar lo que se llama el grado de inversión, el investment grade. En algunos momentos habrán escuchado tanto el presidente de la República como el ministro de Hacienda referirse al tema. ¿Qué pasa si efectivamente, y como decía la nota de Standard & Poor's, con las reformas implementadas, vamos a esperar 2 o 3 años, ver los resultados de las reformas y entonces va a subir de nuevo la calificación y el país va a alcanzar por primera vez en la historia el grado de inversión? ¿Qué significa tener grado de inversión para nosotros e inclusive no solamente para las empresas, sino también para el ciudadano de a pie? Primera cosa es que la tasa de interés que está pagando la República Dominicana para financiar su déficit, sus inversiones, no solamente el Estado, sino las empresas, y no solamente las empresas, cada uno de nosotros cuando tenemos que pedir un crédito para comprar un televisor, una casa, un vehículo, un motor, etcétera, etcétera, va a bajar y se calcula que el impacto de la baja está entre un 20 y un 30%, que pudiésemos ahorrar. Imagínate que en el caso
del Estado Dominicano, estamos hablando de un potencial de ahorro entre un 70 y 80 mil millones de pesos. Eso bajaría prácticamente el déficit en un 30%. Esto de este lado. Del otro lado, al tener el grado de inversión, vamos a tener una avalancha de nuevas inversiones hacia la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien desde fuera se ve a la República Dominicana como el país de mayor crecimiento, que eso va a ser de nuevo el caso en el 2024, y dos, con el clima de mayor tranquilidad, como no tenemos el grado de inversión, tú tienes una serie de organismos, fondos de inversiones, compañías privadas, que no tienen el derecho, porque se prohíben de todas sus reglas, invertir en un país que no tenga el grado de inversión. El día cuando tengamos este grado de inversión, no estemos hablando ya de tener 4 mil millones de dólares de inversión extranjera. Estamos a tener 6, 7, 8, 9 mil millones. Eso significa más empleos, mejor pagados, entonces un mejor nivel de vida. Eso es lo que está en juego con las reformas. Henry, el tiempo se nos va, pero quiero que recapitulemos sobre el análisis que tú hiciste. Se vio simple, sencillo, entendible. Y cuando tú hablas de la narrativa, quiero que para que la gente se quede con eso, es decir, además de las medidas, lo importante es que yo sepa cómo a mí me beneficia. Ahí entonces eso tiene que ser una narrativa creada o impulsada del propio Estado. La narrativa de que la gente entienda por qué. Porque solamente todo, quiera que tú veas una reforma, que hay que hacerla, que es beneficiosa, pero ¿en qué me beneficia? Pero ese es ahí donde, mira, obviamente la narrativa viene impulsada por quien le toca, vamos a decirse, llevar la batuta, el liderazgo de todo eso. Ahora, ese tema es demasiado importante para dejarle solamente en mano ese del presidente de la República. Claro, el presidente de la República, con mucha responsabilidad, ha asumido esto, inclusive hasta antes de las elecciones, estaba hablando de eso. Pero yo hablo de la narrativa a la que tú refieres, de los beneficios. Sí, ahora la narrativa te incluye los beneficios, pero también te está explicando ya cómo vamos a llegar ahí. Entonces, por ejemplo, mira, en la parte fiscal, probablemente la mejor manera de aumentar los ingresos, porque antes de decir cómo aumentar los ingresos, tú tienes que llegar a cierto nivel de consenso que no lo había sobre, uno, si hace falta incrementar los ingresos del Estado y en cuanto. Hay gente que te dice que no hace falta. Sí. Porque, bueno, creo que están muy equivocados. Hace falta. Ahora, ¿cómo tú lo haces? Parte de eso tiene que ser incrementando ingresos. Otra parte puede ser bajando algunos gastos, como por ejemplo, mira, lo del déficit del sector eléctrico, una forma de bajar el gasto. Lo de mejorar tu nota es una manera de bajar los pagos de intereses que tú estás haciendo, que está llevando el 25% de los ingresos. Ahora, para incrementar los ingresos, hay dos formas de hacerlo. Una que yo creo que es completamente equivocada, que hacer lo que siempre se ha hecho, decir, bueno, mira, ¿cuánto hace falta? Bueno, mira, 100 mil millones, entonces mira... Pónselo a fulano. Mira, ponle, 2% a fulano. Sí. No, eso ya no se puede así, y mucho menos en momentos cuando, si tomamos el caso del ITEVIS, que tiene una tasa relativamente alta, 18%, es relativamente alto, pero ahí hay un doble problema. Uno que yo no estoy tan seguro que sea tan fácil de resolver, que es el que, mira, tenemos hoy en día muchos bienes y servicios a los cuales no se le cobra el ITEVIS. Es verdad. Si usted toma la canasta de bienes y servicios que utiliza el Banco Central para calcular la inflación, ¿verdad? Que sea una canasta bastante buena de consumo, tú te das cuenta que el 55% de los bienes y servicios, del valor de los bienes y servicios, no está sujeto al ITEVIS. Entonces, ya, entonces, muy fácil. Vamos a ampliar la base. Y fíjate que mucha gente habla de ampliar la base. Les invito a que hagan el ejercicio. Vean lo que no está hoy en día pagando ITEVIS y ver entonces
a quien realmente le va a poder poner el ITEVIS. Porque entonces, mira, fruta fresca, no. Los huevos, no, está loco. El pollo, no, ni de broma. La electricidad, porque en todos los países de la región se cobra ITEVIS a la electricidad. Yo creo que nadie en su sano juicio va a estar proponiendo ponerle el ITEVIS a la electricidad. Las medicinas, en fin. No estoy diciendo que no hay algo de espacio, pero la solución al problema no está ahí. Y además, tú tendrías inclusive la expectativa de que algunos bienes que están pagando hoy en día 16 o 18%, porque hay de los dos, más bien la expectativa es que la tasa baje. Entonces, lo otro, en el caso del ITEVIS, es que, y es ahí donde sí hay más espacio, es que de acuerdo a las cifras oficiales, el incumplimiento, la brecha, vamos a llamarle la brecha, porque dentro de eso... Para no llamarle evasión, sí. Porque dentro de eso hay de todo, ¿no? Entonces, se calcula un 43%. Quiere decir que hoy en día lo que se logra recaudar representa el 57% de lo que en teoría se debería de recaudar. Ahora, la realidad es que si tú ves la experiencia mundial, si tú logras cualquier cifra entre un 15 y un 20, tú eres el matatán del ITEVIS. Realmente, mira, tú eres alguien que realmente está recaudando muy bien. O sea, vamos a plantearnos bajar del 43 de hoy a 20 o a 15, porque mira, yo no veo por qué no aspirar a que seamos los mejores del salón, como lo hemos logrado en muchos campos. En el turismo, en zona franca, en cacao orgánico, que somos el número 1 en el mundo, en tabaco. Entonces, ¿por qué no aspirar a ser el número 1 en el mundo en la capacidad en manejar el tema del ITEVIS? Sería bajar de 43 a 15%. ¿Tú sabes cuánto representa un pobre punto de incumplimiento? Es recuperar cada año más de 7.000 millones de pesos. Es por ahí también que se va a tener, porque eso es ser parte de la reforma, que una parte sustancial de los ingresos adicionales vengan de esto. Lo mismo que el impuesto a la renta, donde ahí no estamos en un 43%, estamos en un incumplimiento de un 65%. Lo mismo, tú vas a bajar a la mitad y está bien. Entonces tú ves que si con todas esas cosas logramos mejorar la situación de hoy, que todo el mundo va a estar de acuerdo, que no es aceptable, no es posible que si queremos ser un país que funciona muy bien y se tiene muy orgulloso de estar acá, esos niveles no son aceptables. No lo eran tampoco hace 30 años, pero mucho menos ahora que la República Dominicana ha avanzado. Eso debe ser parte también de la reforma. Henry, 1.000.000 de gracias. Vamos, gracias por la invitación. En estos tiempos, en estos meses, semanas venideras, tener una conversación más frecuente para llevarle a la gente orientación sobre un tema que realmente le afecta y le preocupa. Permíteme dejar un mensaje final. Mire, no le tengamos miedo a la reforma, pero sí, tengámosle miedo a que no se hagan las reformas. Gracias, Henry, y gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Será hasta una próxima entrega.